Listo, entonces vamos a iniciar. Este, Yareli me decía, tiene apagado su micro. Gracias, Yareli. Si es que están estos que están aquí, que están prendidos, y luego está este de acá de la interfaz. Ya. Ya iniciamos entonces desde la Escuela Judicial transmisiones en vivo y en directo a todos los rincones eh, de sus lugares de trabajo, sus hogares, para tener esta clase en problemas de ética jurídica y ética judicial. Hoy vamos a hablar sobre la justicia abierta, la ética y la justicia abierta, que es un tema que particularmente ha preocupado la Escuela Judicial Electoral y que casi podríamos decir es como un sello, una marca de la Escuela Judicial Electoral y concretamente de esta integración. Y que pues finalmente ha generado acciones concretas e incluso, bueno, pues está muy presente en el código de ética, en el último código de ética que se publicó, que también pues es justo parte de los trabajos de esta integración. Entonces, yo les diría que incluso cuando inició esta integración, pues hubo un proyecto concreto, hubo un congreso, fue en Durango, y luego de ahí, a raíz de ahí hubo varias publicaciones, hubo algunas, algunos espacios en los que se trabajó este tema y tan se sigue trabajando que la Feria Internacional del Libro de este año dedica sus espacios, sus reflexiones a este tema de la justicia abierta, ¿no? Por ahí, justo en esos inicios, hacíamos como una especie de indagación de si la justicia abierta era un concepto que debería derivarse o no de la ética, ¿no? Y me explico de inmediato, ¿no? Porque en sus inicios la ética, la justicia abierta trató de derivarse de la idea de gobierno abierto. Entonces, había como, pues eso, un afán por reconducirla ya, pero después pues hubo esta propuesta de decir, no, más bien se trata, o sea, no es estricto sensu la justicia abierta como la administración pública que dentro de los órganos jurisdiccionales se da para que se haga de manera abierta, sino parece que implica más cosas. Pero además llevarlo al área o al campo de la democracia o de la justicia electoral resulta todavía más desafiante y atractivo. Y ahora veremos por qué, ¿no? Primero que nada, pues quizá esbozar alguna noción que nos permita construir algo, que nos permita trabajar en torno a esta idea o concepto de la justicia abierta. Se entiende como pues una misión o vocación que las instituciones dedicadas al ámbito de la administración de justicia tienen que tener como primer objetivo pues la posibilidad de retroalimentar su trabajo a través de conocer o de mecanismos de conocer y de generar mecanismos que permitan evaluar y saber cuál es el impacto del trabajo jurisdiccional, ¿no? Lo digo así como lo estaba expresando, de manera muy amplia, muy abierta, aunque todavía podría ser más abierta. O sea, la justicia abierta podría ser más abierta, ¿no? O la noción de justicia abierta podría ser más abierta. Porque al final de cuentas, dentro del Estado constitucional, democrático, de derecho, pues hay la convicción o la visión de que, sobre todo, la justicia, siendo un sector, un concepto que se desarrolla dentro del ámbito de lo que llaman
controles constitucionales o estas cuestiones que tienen que ver con los equilibrios o los contrapesos, como les dicen, bueno, pues el Poder Judicial funciona de manera contramayoritaria, ¿no? O sea, es decir, resguardando aquellos bienes jurídicos que se consideran deberían ser intocables, o como dicen los constitucionalistas, el famoso coto vedado, ¿no? Entonces, esta indisponibilidad de ciertas cosas, pues como las libertades o los derechos, entonces, en el Estado constitucional democrático de derecho, no debe, o sea, aunque obviamente está dentro de ese control, dentro de ese poder, pues no debe de ser cerrado, no debe de ser una interpretación que sea encriptada, que sea de difícil entendimiento, porque esto en nuestro entendimiento daría lugar a abuso, ¿no? Al abuso de poder. Entonces, por eso la justicia abierta se presenta como un elemento idiosincrático muy necesario para lograr garantizar que el Poder Judicial, que insisto, funciona de manera contramayoritaria, no tome decisiones de manera arbitraria. ¿Sí? Entonces, nosotros interpretamos la Constitución y entonces, pues, justo para tener ese otro contrapeso, pues la sociedad sabe cómo se tomaron esas decisiones. Por eso es que se habla mucho de este tema de la responsabilidad del Estado, y concretamente de la responsabilidad del Estado dentro de los órganos de administración de justicia y concretamente dentro del ámbito hermenéutico o interpretativo. Por eso es que en este conceptazo del Estado constitucional democrático de derecho, pues dos de las grandes materias de la teoría del derecho se hicieron presentes, que es la interpretación y la argumentación. Entonces, justicia abierta, por un lado, significa conocer, desarrollar estas herramientas para saber cómo se recibe las decisiones y después argumentarlas, o sea, es decir, no solamente cómo se recibe, sino todo el proceso, cómo se llegó a esas conclusiones, cómo se tomaron esas decisiones, qué pasó. Y esto pues viene todavía más atrás, porque ¿quién toma esas decisiones? Pues las toman personas que tienen que ser elegidas de un determinado modo, ¿no? Entonces, toda la discusión sobre la elección de jueces, de magistrados, de jueces, magistradas, de la conformación de los colegiados o de los órganos jurisdiccionales que toman decisiones, pues es digamos, una cuestión prioritaria dentro de los estados contemporáneos, ¿no? Que marcan, insisto, su función dentro de este ejercicio de interpretación constitucional, ¿no? Y de interpretación constitucional, obviamente, tomando parámetros como la dignidad humana, los derechos humanos, ¿no? Ahora, bien, ya ahí yo diría hay mucha ética, porque al final de cuentas el tema de la interpretación y la argumentación necesariamente tienen que hacer cuentas con la ética. ¿Por qué? Pues porque finalmente los parámetros dejaron de ser los parámetros rígidos del legalismo, ¿no? Se convierten, pues hay quien en un primer momento habló de garantismo, en un segundo momento de principialismo, y si ya hablamos de principios, necesariamente hablamos de ética, ¿no? Entonces hay un ejercicio ético dentro de la justicia abierta, primero en el afán de realmente hacerla abierta. O sea, decir, en el afán de decir, bueno, a ver, todo lo que decimos dentro de este órgano jurisdiccional es entendible, se entiende. Ahí hay ética, porque tú podrías responder, pues, no me importa si se entiende, yo hago mi trabajo y ya, ¿no? Yo aplico la ley y ya, ¿no? Entonces se entiende que la sociedad es cada vez más exigente y entonces la apertura tiene que ser no simple apertura, ¿no? O sea, ahí está, revísalo tú, ¿no? Sí, lo reviso, pero ¿de qué sirve? No lo entiendo. Entonces, uno de los temas favoritos de la justicia abierta, pues es el lenguaje ciudadano. La redacción ciudadana de sentencias, ¿no? O la redacción de sentencias con lenguaje ciudadano. Entonces, todos estos temas
pasan siempre por la ética, porque uno va a decir, ya hice el formato o ya la resumí como pude. No, pero lo hiciste bien, lo hiciste adecuadamente, lo hiciste acorde a los contextos, al auditorio, a las personas que te van a leer, a los destinatarios, y había muchas cosas, ¿no? Y al final de cuentas puedes seguir con el ejercicio ético, ¿no? Es decir, a ver, esta sentencia iba dirigida a estas personas que, pues, que les afectaba. Pero puesto que se trata de sentencias de interés público, podría, y esta es una pregunta ética, ¿podría yo hacer un formato más digerible para un sector más amplio, fuera de estos que eran los interesados y las interesadas? Y entonces, pues la respuesta, si es ética, pues tiene, o sea, si consideras la ética, tienes que decir, pues sí, porque de ese modo se fortalece la justicia, de ese modo se fortalece el prestigio del tribunal, la autoridad moral que tiene que ver con la ética. Y entonces son procesos que se van como desdoblando y que finalmente la ética aquí está en marcha y la pueden ver ustedes de manera evidente, porque siempre es ir buscando los máximos. O sea, el mínimo es dicté sentencia. ¿Qué es lo máximo? Yo se los pregunto, ¿qué es lo máximo? O sea, dictar sentencia es lo mínimo, lo que ordena la ley. ¿Qué es lo máximo? Lo máximo es hasta ahora sí que donde la generosidad del juzgador, de la juzgadora, del órgano, ¿no? Entonces, vamos a hacer infografías, vamos a hacer una cápsula, vamos a hacer un foro, vamos a hacer un observatorio. Es más, yo creo que es también un ejercicio ético decir, vamos a hacer una crítica fuerte a esta sentencia. Vamos a traer a la gente que sea experta en estos temas, que nos critique, que nos las destruya. No, es más, vamos a traer a personas que sean expertas en cosas que, como por ejemplo redacción, no sé, o lógica o teoría narrativa, ¿no? Y que nos sugiera, porque insisto, el parámetro es los máximos. Y siempre hay modo de mejorar la sentencia, siempre hay modo de hacerla más clara, de que llegue a más gente. Y si siempre hay modo, entonces siempre está presente la ética, ¿no? Y si ya me dicen, ya hacemos todo eso, seguro hay algo más que hacer. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de gente que sigue sin enterarse en qué consiste la justicia y concretamente la justicia electoral. Entonces, como dice, ¿no? Si ya dejaste de crecer, de buscar, de mejorar, entonces terminaron esos procesos éticos o no estás correspondiendo con la ética, porque la ética no es de un día, es de todos los días. ¿Cómo mejoro? ¿Cómo mejoro este trabajo? ¿Cómo hago más entendible la justicia? Esa es la justicia abierta. ¿Cómo hago más entendible la justicia? Es el concepto de justicia abierta, es un concepto necesariamente ético. No sé, a ver, igual si quieren ustedes me pueden polemizar o ¿cómo se dice? O contradecir, ¿no? O sea, pero bueno, me parece que es parte de nuestra generación. O sea, que esta generación, y yo luego digo habermasiana, ¿no? Que le apostó a los diálogos, a los consensos, a los espacios de construcción de ciudadanía, de sociedad del conocimiento, todos estos conceptos que eventualmente, pues sí, se hacen discursos, se hacen huecos, se hacen vacíos, solo los podemos hacer viables, los podemos materializar en la medida en que realmente hacemos ese esfuerzo, pues por decir, a ver, aquí efectivamente hay un ejercicio muy importante de poder acercar la justicia a la ciudadanía, ¿no? O sea, miren, por ejemplo, ¿no? Ahorita si hiciéramos ese ejercicio, ¿no? Yo puedo hacer un observatorio de sentencias y puedo invitar pues, solo a mis cuates para que la elogien, ¿no? Puedo decir, a ver, ven, y hay muchos modos de invitar a gente y decirle, y sin decirle que hable bien de las sentencias, que vengan solo a hablar bien de las sentencias. Entonces, si tú realmente tienes ese afán crítico, pues ese afán de imparcialidad, de objetividad, de independencia, pues entonces
traes a personas que realmente te van a contribuir o a colaborar con esa visión mucho más crítica, ¿no? Igual, insisto, el trabajo de algunos jueces puede decir termina con la publicación de la sentencia, pero hay quien dice, no, pues voy a hacer una infografía, ¿no? Voy a hacer un esquema que sea entendible, lo voy a publicar. Luego hay quien dice, bueno, lo subo solo a redes sociales. Bueno, por redes sociales solo llega a un número determinado de personas. ¿Qué más puedo hacer? Y si está esa pregunta, ¿qué más puedo hacer? Estamos del otro lado. O sea, esa es la ética. O sea, esa es la ética en la que ustedes están formando, en la que se están capacitando, ¿no? Es decir, encontrar áreas de oportunidad en donde se puede mejorar el trabajo jurisdiccional. Entonces, la justicia abierta, la verdad es que es un conceptazo que llegó para quedarse. Y que, insisto, yo lo derivo no de gobierno abierto, ¿no? Porque lo de gobierno abierto tiene implicaciones más bien, pues obviamente, no solamente, o sea, de índole burocrática, ¿no? O sea, que se entiende que es acceso a la información, transparencia, todas estas cosas que ya conocemos, ¿no? Pero además tiene un origen que no es tan agraciado, por decirlo de un modo, ¿no? Es decir, cuando surgió todo esto, surgió en un plano de espionaje, de Segunda Guerra Mundial, de tener pues el mayor control sobre la información, ¿no? Sí, con esta doble camino, ¿no? O sea, yo me informo como Estado para poder tomar decisiones y esa información la pongo a disposición de los ciudadanos y las ciudadanas con la salvedad que hay información que es reservada, esto que ya sabemos, ¿no? Entonces, me parece simplista pasar eso a la Administración de Justicia, ¿no? O sea, los procesos burocráticos dentro de la Administración de Justicia también tienen que regirse por reglas de acceso a la información, de transparencia, bla, bla, bla. Está bien, pero ojo, que nosotros viniendo de una tradición, digamos, de Europa Central, ¿no? Pues venimos de una tradición de fuerte, de un filón de teoría de la justicia, de un filón de ética, ¿no? De ética pública aplicada, pues fíjense, desde Aristóteles, ¿no? Entonces, esto que les comentaba el gobierno abierto, que es más bien desde el ámbito anglosajón, desde el ámbito más bien del management público, ¿no? Está bien, ¿no? O sea, digamos, no obsta, no nos sobra, pero pues más bien teniendo nuestra tradición como la tenemos, pues me parece más bonito derivarla de la justicia como virtud, ¿no? Entonces, si la justicia es una virtud y es una virtud que eventualmente puede, o sea, el dar a cada uno lo suyo, y es una virtud que se puede volver pública y que es un compromiso que puede adquirir una comunidad política, entonces qué bonito, qué agradable es que dentro de las características que la justicia tiene, pues tenga en esta repartición de los bienes comunes, pues tenga esta necesidad de que esa repartición se haga de manera abierta, ¿no? O sea, que quizá los clásicos pues nunca les pasó por aquí hablar de justicia abierta, pues porque pues se entendía que era parte de la autoridad, la autoritas, ¿no? De la autoridad moral que tenían las personas que encarnaban a la justicia. Y eso se perdió de alguna manera con el Estado moderno, ¿no? Porque, claro, en el Estado moderno ya no es... los jueces no son los mejores perfiles posibles, ¿no? Sino ya es una función burocrática, es un nombramiento, es un servidor público, ¿no? Un funcionario, ¿no? Y todavía lo vemos en algunas comunidades, por ejemplo, las comunidades indígenas. ¿A quién se nombra? Pues se nombra a la persona que tiene autoridad moral, que sabe que no se va a dejar corromper, que no se va a dejar comprar. Entonces, es más importante eso que cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo recuperar eso? O sea, ¿cómo recuperar ese prestigio que no se tiene en tanto que los jueces pues no provienen justo pues, de esta autoridad moral? Pues eso, teniendo ética, ¿no? Y entonces esa ética teniendo estas características que estoy mencionando. Ahora bien, si hay un tema polémico, si hacemos derivar
la justicia abierta de una teoría de la justicia o de la ética judicial clásica. Miren, eso es de la ética judicial clásica, ¿no? Hay un problema porque también había una recurrente idea de que la secrecía, que es así, se le denominaba en el siglo XVIII sobre todo, pero bueno, podremos rastrear códigos de ética más atrás. Pero se entendía que la secrecía, pues era una característica de la virtud de la justicia, ¿no? Es decir, la discreción, ¿no? Seguro habrán escuchado como el juez discreto, ¿no? Por antónimo, la indiscreción pues, se consideraba mala, ¿no? Es como, fíjense qué peculiaridad, ¿no? El arbitrio es algo positivo, ¿no? Que un juzgador tenga arbitrio es que tenga criterio, que tenga sentido común. Pero el juzgador que carece de arbitrio es arbitrario. Entonces son como eufemismos, ¿no? Son delgadas líneas que puedes en un momento estar de un lado a otro, ¿no? Entonces les digo, discreción, secrecía. Les recomiendo un texto muy bonito de tiempos o sea, si no, o sea, como el antídoto para no leer el Príncipe de Maquiavelo, se puede leer de Torcuato Acheto, la disimulación honesta. Disimulación honesta. Entonces, la discreción supone pues no andar divulgando las cosas, ni andar haciendo chismes, ni nada, todo eso, ¿no? Entonces, esa discreción se le exigía sobre todo al juzgador, ¿no? Entonces, la secrecía se veía como un acto en el que el juzgador se resguardaba del exterior para poder tener el discernimiento necesario, ¿no? Literalmente se guardaba del exterior. Entonces, alguien podría decir, entonces trataba de una justicia cerrada o clausurada, ¿no? Sí, pero en otro sentido. Pero fíjense qué interesante, porque ese es un debate interesante que llegamos a tener, le insisto, en algunos de estos congresos. Recuerdo ese célebre en Durango donde estuvo Tecla Mazzarese, ¿no? Que ella discutía y discurría. Les puedo incluso contar esa anécdota, es bonita sobre este tema específico. A ver, les platico cómo estuvo. Entonces, lo voy a explicar antes que eso. Hay sistemas que basan su ética en la clausura, en el cierre, en la discreción, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos no tiene una sede fija, o sea, no hay, o sea, hay un edificio, pero son las oficinas administrativas. Los ministros, las ministras sesionan en un lugar así distante al azar, en un hotel, en una sala de juntas, y nunca se sabe. Porque la intención es justamente eso, preservarles de influencias externas. En el virreinato en México, los oidores de la audiencia, que serían el equivalente a ministros de la Corte, tenían muchos impedimentos, no podían ir a fiestas, no podían ser padrinos, de preferencia tendrían que residir en un lugar distante en el que ejercían, que eso todavía se conserva, ¿no? Porque supuestamente esto les preservaba del exterior, ¿no? Y así muchos sistemas crecieron de esa manera, ¿no? Pero el mexicano no, el mexicano siempre fue con este afán como de publicidad que se adquirió sobre todo en el siglo XIX y se reafirmó en el XX. O sea, ahí les va la anécdota. Yo no, más bien no cuentan. Yo lo leí en Il Ponte, que era una revista de Calamandrei. Calamandrei era un profesor procesalista de Florencia que tuvo oportunidad de venir a México en el siglo XX y entonces Calamandrei asistió a muchas de las audiencias de la entonces Suprema Corte y de algunos tribunales y le llamaba la atención que aquí
tuviéramos como esa exigencia de hacer pública la justicia. Y pues a él que le gustaba, tanto a él como a Carneluti, esta parte como del show, ¿no? La parte, vamos a decirlo así, histriónica de la justicia, les encantó el tema, pero decían, qué peligroso es, ¿no? Bueno, la anécdota no queda ahí. A mí me tocó, trabajando en la Suprema Corte de Justicia, en la visita de Gustavo Zagrebelsky a México. Y para entonces ya había canal judicial. Y Zagrebelsky se admiró muchísimo, pues, de esto, ¿no? O sea, que hubiera un canal que transmitiera las sesiones de la Corte. Y me acuerdo que dijo, esto en Italia sería imposible, pero me parece que aquí funciona bien, ¿no? Entonces, por eso yo siempre traía como ese ruidito de que, pues sí, podría ser polémico, pero fíjense que eso pasa también en Perú, pasa en Brasil, o sea, como que Latinoamérica tiene ese sino, ¿no? De publicitar, no sé si por los temas de corrupción o lo que sea, pero nos encanta, o sea, la publicidad. Bueno, pues cuando hicimos ese congreso, o sea, fíjense, Calamandrei, Zagrebelsky y luego Tecla Mazzarese. Tecla Mazzarese viene muy desconfiada y dice, ¿qué es eso de la justicia abierta? Me parece bastante exótico, lo mismo, ¿no? En Italia sería imposible, ¿no? Y entonces la idea es que ella viniera a criticar ese concepto y pues me parece que el ejercicio fue bastante enriquecedor. Yo para entonces me recuerdo no haberla convencido, ¿no? Pero pues sea que yo estaba aquí o por cualquier otra razón, pues yo sí estaba convencido en el concepto y sigo estando convencido, ¿no? Siento, sí, sigo estando convencido que se debe de divulgar el trabajo de los tribunales, ¿no? Y quien conoce mi trabajo sabrá que pues no solo estoy convencido, sino que lo hago así de ese modo, ¿no? Entonces, años después de que vino Tecla, o sea, no sé, 2 años, 3 años después, me habló una vez en la madrugada, está toda acelerada, de que había discutido con unos colegas y me empezó a decir, ¿te acuerdas de ese congreso? Tendrás ahí los escritos que se hicieron ese día, tal. Y entonces yo me urge que me los mandes. Le dije, ¿pero por qué? Ok, cuéntame. Resulta que estaban discutiendo en Italia sobre la prisión de un alcalde del sur de Italia que había permitido, que había generado un programa para migrantes africanos. Entonces se volvió muy sonado en todo el mundo porque, digamos, el modelo se quería replicar en otras ciudades y porque el modelo se basaba en poder, vía la interpretación constitucional de un alcalde, darle acceso a múltiples derechos a los migrantes, ¿no? Por ejemplo, el que era lo más escandaloso, pues era reconocerles los actos civiles de sus países. Entonces llegaba un migrante y le decía, bueno, pues te reconozco tu nacimiento y te doy un acta de nacimiento equivalente, te reconozco que estás casado, que tienes estos hijos, tal. Y entonces básicamente, ¿por qué pasó eso? Porque en esa ciudad había ya muchos ancianos. Y la ciudad básicamente estaba a punto de desaparecer y fue una manera que se le ocurrió a este alcalde pues de revivificar la ciudad y pues la ciudad empezó a hacer otra vez así como pues eso, y los migrantes lo agradecieron mucho. ¿Cuál era el problema? Pues es que se estaba violando un chorro de leyes de tipo de registro civil o leyes administrativas. Y entonces le hicieron una treta, o sea, este alcalde para poderle poner un 4 y mandarlo a prisión por trata de personas, imagínense. O sea, porque sabían que, pues no sé, o sea, unos actos administrativos pues no iban a alcanzar para echar abajo pues todo lo bien que estaba haciendo. Pero pues obviamente un movimiento reaccionario dijo no, y esto es un delito. Bueno, entonces la cosa se puso muy fea y los juristas de Italia empezaron a discutir entre ellos. Tecla estaba obviamente a favor de los migrantes. Curiosamente, Ferrajoli estaba contra los migrantes, que eso es muy paradójico, pero bueno, creo que es un tema de ética. Un amigo.
Y entonces, bueno, pasó que ese día mucha gente estaba discutiendo fíjense qué interesante, de si debía ser público el debate de si este alcalde era culpable o inocente, de si debía hacerse público. Y unos juristas decían, no se puede hablar más del asunto porque la sentencia es cosa juzgada. Si lo ha dicho un juez, es cosa juzgada. Pero claro, pues todavía había instancias, la Corte Constitucional y eso, ¿no? Pero la discusión era si se podía abrir un debate a la ciudadanía, ¿no? Entonces Tecla se acordó del concepto de justicia abierta y dijo, en México discuten las sentencias. Pero fíjense que esto, o sea, lo que le estoy contando, a un sector en Italia le parecía escandaloso que la gente común y corriente discutiera las sentencias. Porque la sentencia es un producto técnico y sobre todo, bueno, es un producto que tiene que manejar de manera celosa el poder público. Y entonces Tecla les fue a echar toda la bibliografía que había acá en la cara y decirles, y básicamente el argumento es, las sociedades democráticas contemporáneas necesitan discutir sus sentencias, porque eso legitima más el trabajo de los jueces. Poco fue así, ¿no? Y creo que después escribió sobre ello. Pero vean qué interesante pues anécdota, porque, insisto, obviamente el tema es la justicia abierta y tiene que ver con la ética, yo lo tenía que venir a explicar y exponer esta noche, pero no es un asunto zanjado, o sea, es un concepto que tiene poco tiempo. Incluso en su momento, casi les diría, se volvió una moda. Y la Suprema Corte hizo un proyecto, hizo una página, empezó a haber grupos de trabajo en América Latina. Hoy no hay nada de eso. O sea, hoy como buena moda, como nos gusta en México, se dejó de... Bueno, como igual la Corte en su momento abanderó y lideró proyectos sobre ética judicial, y hoy igual están, pues eso, ¿no? Soterrados, abandonados, ¿no? Hace poquito creo que vi algo que hicieron, pero, o sea, no se compara con el liderazgo que en su momento tuvo el Poder Judicial Federal sobre la ética. Que yo diría, bueno, la excepción siempre el Tribunal Electoral, porque el Tribunal Electoral jamás ha dejado de insistir, ¿no? Y pues la Corte ya ni siquiera habla de su código, insisto, ni hace publicaciones, ni eventos. Un evento por ahí aislado, a lo mejor van a encontrar en este año, pero no se compara, ¿no? Incluso tenía una área específica, la Corte dedicada a la ética judicial. Bueno, pues así igual hicieron con la justicia abierta, era un proyecto de la Cumbre Iberoamericana y después, pues ahí quedó, ¿no? Entonces, es un tema que está en construcción, a pesar de que en algunos sectores, insisto, viene a la baja. En tanto que está en construcción, está en discusión. Y entonces, pues se hace imprescindible apuntalarlo, ¿no? Me parece que incluso si abandonara esa parte de la justicia abierta en el tema, vamos a decirlo así, del compliance, como le dicen, ¿no? O sea, del tema más de la administración pública y eso, de todas maneras tendría que tener un lugar y un espacio dentro de la ética judicial, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, pero pues igual a lo mejor también pasa de moda, ¿no? Yo así la veo, o sea, en ese tema, como en el tema de la retroalimentación, en el tema del lenguaje ciudadano, en el tema de la ciudadanización, es un tema polémico, de la ciudadanización de la justicia electoral. Que en el tema de la administración de justicia es más fácil justificarlo para la justicia electoral, ¿no? Porque no todos aceptarían una ciudadanización de la justicia, ¿no? O sea, porque cuando yo digo ciudadanización de la justicia, la gente me va a echar en cara pero la Constitución dice que no se puede hacer justicia por propia mano. No, es que no me estoy refiriendo a eso. Hay procesos de ciudadanización de la justicia en los procesos de
creación e instauración de medios alternos de solución de conflictos, ¿no? Hay conceptos de justicia más amplios, como el de restaurativa o justicia transicional o justicia comunitaria, que permiten que de alguna manera haya una coadyuvancia, una coparticipación, ¿no? Incluso, bueno, los criterios más obtusos y más cerrados dicen, bueno, sí puede ser en la justicia intrapartidaria que hay dentro de un partido político, ¿no? Pero no, o sea, por eso dije que la justicia abierta todavía puede ser más abierta. Yo creo que a lo mejor quizá a lo que me estoy refiriendo, y para no darle tantas vueltas y no andarme por las ramas, es a una cultura de la justicia, a una cultura de la justicia. Y es que, a ver, esta es la propuesta, ¿no? Desafiante. Si de alguna manera superamos ya el legalismo, el formalismo, entonces una cultura de la legalidad nos es insuficiente. O sea, yo sé que muchos dirán, pero ni siquiera eso tenemos, ¿no? Y que insiste, ¿no? Cultura de la legalidad, y es a rajatabla la ley. Pero ahí hay una contradicción. Si es a rajatabla la ley, ¿qué hacemos con los derechos humanos? Si es a rajatabla la ley, ¿qué hacemos con, pues eso, con la interpretación dinámica que debe de haber sobre los derechos, ¿no? Entonces, parece que el mensaje es confuso, ¿no? Hagamos cultura de la legalidad, pero por otro lado, obliguemos, forcemos, invitemos a que no solo los jueces, sino todas las autoridades interpreten la Constitución en función de lo que es más benéfico para una persona. ¿No es confuso y contradictorio? Cultura de la legalidad, pero la interpretación tiene que ser interpretación, como le dicen, conforme, o interpretación extensiva o maximizadora y otros apellidos que tiene, ¿no? Eso entonces no alcanza. Entonces tendríamos que pasar una cultura de los derechos, una cultura de la justicia, ¿no? O sea, una cultura de la justicia en la que pues todas y todos participamos. ¿Cómo? Pues aportando un concepto que haga materializar las relaciones justas, que generen el orden justo, ¿no? O sea, y con eso subsumes todo el tema de la corrupción y la trampa, ¿no? Que estaría en la preocupación de la cultura de la legalidad. Si las personas le suben el listón, subimos el reto, o sea, si hay que buscar una cultura de la justicia, estamos abarcando todos los sectores, no sé si me explico, ¿no? Incluido el de la legalidad. Porque al final la ley pues es una representación de la justicia, es el mínimo de justicia al que se aspira dentro de un orden, ¿no? Entonces yo abonaría eso, más a hablar de cultura de la justicia, cultura de la democracia, cultura de la paz, cultura de la verdad, ¿no? Son esos conceptos. Ahora, el problema quizá sigue siendo todavía pues esa visión positivista, pero no del positivismo jurídico, sino del positivismo científico, ¿no? Que dice, pero es que esos temas son teóricos, filosóficos, hasta cierto punto esotéricos, pero pues es que hay que discutir en serio la justicia, ¿no? Cuando a veces me tocaba hablar de esto en la Suprema Corte y me decían, no, es que aquí nuestra función es aplicar la ley, entonces yo les decía, pues todos cambien el nombre. Suprema Corte de Justicia, pónganle Suprema Corte de Legalidad o Suprema Corte de Constitucionalidad. Pero si están diciendo que son de justicia, tienen que discutir qué es la justicia, tienen que delimitar la justicia, tienen que definir, conceptualizar y teorizar sobre la justicia. No hay otra forma. Y la justicia no es un tema abstracto, es un tema concreto. O sea, el dar a cada quien lo que le corresponde es un acto concreto, es dar. A alguien le da algo a alguien. Y, o sea, el algo, el alguien y el que da son cosas concretas, no es nada esotérico, ¿no? El tema es que, pues eso, la desconfianza, esta idea de
errónea, me parece, ¿no? Del principio de legalidad o del Estado de Derecho, pues eso es lo que genera, pues eso como una especie de reduccionismo de lo jurídico, cuando en teoría, pues justo eso, tendríamos que liberar lo jurídico a partir de los parámetros éticos. Claro, entiendo el reto, entiendo lo difícil que es eso, pero me imagino que si ustedes están en un diplomado como este, pues seguramente es porque, pues como yo, tienen algún indicio, alguna intuición, ¿no? De que efectivamente, pues se puede hacer, ¿no? O sea, que es posible. ¿Cómo ven? A ver, cuéntenme un poco. Sí, adelante, David. Bueno, yo siento que el derecho debería de hacer justicia, que la Constitución, uno de los debates que más he tenido con ustedes, por ejemplo, como profesores de la Escuela Judicial, creo que con usted ya lo había tenido este debate, doctor, es que para mí la justicia debe de ser aplicada a rajatabla como está ahorita, sin mejorarla, pero debe de ser aplicada como está escrita. Entonces, y algún día en el diplomado de epistemología me decía el profesor Abelardo, no, es que para eso tenemos que hacer mucho más investigaciones para que sea justicia. Ahorita es legalidad. Entonces le decía yo, bueno, entonces no entiendo, ¿no? Se supone que lo que está escrito es para hacer justicia, no para hacerlo legal. Digo, yo, mi forma de pensar siempre ha sido, lo que está escrito es lo que se debe de aplicar y a rajatabla. Y en ese tiempo teníamos la discusión esta de, no me acuerdo qué elección fue, que le decía, es que si los magistrados del tribunal están viendo las pruebas, les están comprobando las cosas, no hay no hay justicia desde el momento que no aplican la ley. Desde mi punto de vista en ese momento, en el tema que estábamos refiriendo, es que se debía de haber quitado la candidatura, ¿no? No me acuerdo qué elección fue. Y tuvimos un debate muy, muy padre porque, bueno, terminó siendo esto, ¿no? No es lo que esté escrito, es lo justo, simplemente es lo legal. Entonces sí es como que, bueno, yo por ejemplo les decía, ¿no? Yo veía el argumento de la magistrada Talora, cuando les dice a los magistrados, cuando empezó este tema de que si era las precandidaturas en este momento, ¿no? Un segundo, por favor, doctor. Sí, no, no te preocupes. Regálame un segundo ahorita, no me acuerdes. Cuando le decía la magistrado Talora a los demás ministros, es que ya está escrito que las precampañas tienen una fecha de inicio. ¿Cómo nos dicen que ahora tenemos que hacer algo para estas pre-campañas? ¿No? Entonces, es ahí es mi duda, doctor. ¿Lo que esté escrito es lo que se debe de aplicar o tenemos que hacer más cosas de acuerdo al momento para hacer justicia? Es mi duda. Sí, mira, yo creo que en tus palabras está un poco entre líneas la respuesta, ¿no? Y que igual pues a todos nos pasó, sobre todo pues cuando fuimos entendiendo qué cosa es el derecho, qué cosa es la ley, qué cosa es la justicia, y pues entender que o sea, que son nombres que se le asignan a prácticas o experiencias que pueden significar lo mismo, que pueden significar distintas cosas. Pero en lo que tú dices está claro, ¿no? Tú dices, la ley a ver, voy a tratar discúlpame si igual te malinterpreto, pero o sea, tú dices, para mí justicia es que se aplique la ley, ¿no? Porque la ley, que eso es lo que básicamente pues dicen todos los filósofos del derecho. Todos los filósofos del derecho dicen, ¿por qué la ley debe presumirse justa? La ley se hace casi siempre con los parámetros para pues, lograr la igualdad, lograr el orden social, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces tú dices, para mí, la justicia es aplicar la ley. Pero después justo empiezas a argumentarte a ti mismo y a recordar esos debates que tuviste con profesores y dices, pero bueno, eventualmente aplicar la ley no necesariamente lleva a una dimensión justa, ¿no?
O sea, es decir, lo voy a decir de otra, o sea, así como de este lado sí aplica, pero de este lado no aplica, ¿no? O sea, si justicia es aplicar la ley, pero no siempre aplicando la ley se llega a un acto justo, ¿sí? Más o menos. Entonces, ¿por qué? Que ahí lo que quizás te falta esa explicación. Porque la ley, a pesar de que se hace con pretensiones de generar justicia, a veces la ley está hecha por, no, la ley está hecha por seres humanos y a veces esa ley es falible. Esa ley, uno, se puede equivocar. Dos, se hace en un contexto distinto al de la aplicación. La ley, por su naturaleza, es abstracta. Entonces, pues se hace pensando en una hipótesis. Cuando se tiene que aplicar, entonces hay muchas circunstancias que pueden generar, digamos, interpretaciones distintas, ¿no? Porque la ley puede entrar en contradicción. Puede haber dos normas que digan cosas diferentes, ¿no? Porque la ley se puede utilizar a conveniencia, porque alguien que tiene más recursos económicos o políticos puede decir, no, es esta ley sobre esta otra, ¿no? Y por último, ¿por qué la ley no tiene en consideración a las personas y sus derechos? Y por sobre las leyes está la Constitución, los tratados internacionales y en general los derechos, ¿no? Que pues hay una discusión de si son materiales o inmateriales, ¿no? O sea, si los podemos tener en un catálogo o pues, se pueden deducir de algún otro lugar, ¿no? Entonces, por todas esas razones, y teniendo en consideración que ley es un concepto distinto a justicia, entonces la segunda cosa que yo dije es cierta, ¿no? Es decir, no necesariamente la ley genera justicia. Entonces, si no necesariamente genera justicia, tenemos, que es lo que quizá te quiso contestar Juan Abelardo, pues tenemos que hacer procesos más complejos cada vez para estar convencidas y convencidos de que estamos administrando justicia. Si no, exactamente, como dices tú, si no, entonces renunciamos al concepto de justicia y decimos, bueno, pues lo único que vamos a hacer es hacer, como dicen, casación, ¿no? Vamos a hacer match. Vamos a hacer que comprobar, se aplicó la ley, pero esto es justo o injusto. ¿Quién sabe? Eso no es una pregunta que yo tenga que responder, que es justo lo que dijo Kelsen, ¿no? Esa no es una pregunta para el derecho, es una pregunta para la ética. A mí nada más pregúntame si apliqué la ley. Entonces aquí lo interesante es eso. Mayoritariamente nuestra generación, ¿en qué contexto quiere vivir? En un contexto en donde solo lo voy a decir hasta maliciosamente, solo se aplica la ley o se busca la justicia. Y si esto lo llevo a referéndum, me van a decir, pues donde se busca la justicia. Donde se busque la justicia, sí, efectivamente. Exacto. Entonces, ese es el tema, ¿no? Por eso ya me comprometí con el profesor Abelardo a llevar todo el curso de epistemología y empezar a buscar justicia en lugar de ir por la ley. Sí, pues eso yo creo, porque al final, mira, llevamos miles de años y seguimos buscando justicia. Probablemente, como lo han dicho los teóricos, las teóricas, quizá ninguno de nosotros vamos a ver un acto absoluto y puro de justicia, ¿no? Lo que sabemos, lo que conocemos son las injusticias y a partir de ahí construimos el parámetro de justicia. Pero lo que estamos seguros es que no podemos renunciar a esa lucha. O sea, es lo mismo con la igualdad, ¿no? Efectivamente. O sea, yo creo que nadie de los aquí presentes va a conocer una sociedad que diga, aquí todos son iguales, o aquí a todos se les trata igual. No, pero no podemos renunciar a tratar de llegar a esa igualdad sustantiva, ¿no? Pues, así es. Esa discusión ya la tuve con usted hace unos días, de hecho. Cuando ve que le comenté que no se me hacía justo lo de las modas, pero bueno, ya, sí. Esa discusión la entendí muy bien. No, está bien, y mira, el tema es que, o sea, yo entiendo lo que me estás diciendo, porque, mira, de alguna forma, al elevar el listón, lo que hicimos es cambiar el parámetro de falibilidad. O sea, antes decíamos, pues no importa que la ley se equivoque, es la ley.
y ya, ahí nos aguantamos. Pero en el siglo XX y en el XXI sobre todo, dijimos, no, sí importa. Entonces vamos a dejarle ese gran compromiso de llegar a ese orden social justo, no al legislador, sino al juez. Entonces, así como en el siglo XIX confiábamos plenamente en el carisma de un líder, en el presidencialismo, en el siglo en el siglo XX empezamos a confiar en la primera mitad en el legislador. En el siglo XXI estamos confiando en el juez. Pero lo único que estamos haciendo es elevar la apuesta, no sé si me explico, ¿no? ¿Y qué está pasando? Pues que el juez se equivoca, ¿no? Y el juez se equivoca muchas veces. Es lo que tú me estás diciendo, ¿no? Se equivoca. Y entonces, aquí tenemos de dos sopas. O volvemos a los viejos esquemas. Bueno, pues que lo diga el presidente, por eso es que están volviendo los presidencialismos, los populismos, los sistemas autocráticos, ¿no? Porque hay quien dice, mejor volvamos a eso y que una persona sola y su familia decida por todos, ¿no? O volvemos a la ley, ¿no? Que es también como una... Y quizá pues haya una cuarta opción, ¿no? O sea, me parece que ese es un reto interesante. O sea, cómo replanteamos todo lo del poder político para involucrar ahora sí a la sociedad, ¿no? Que eso es, pues, que me parece el reto de todo esto que estamos, la inclusión y todas estas cuestiones, ¿no? Y aquí estamos empantanados, pero pues sí, los jueces, el juez Hércules de Dworkin, y como lo criticaba Antonio Manuel España, no nos van a salvar. No nos van a salvar, ¿no? Entonces, quizá el tema es que nosotros estamos, ¿cómo decir? Pues deslindándonos de una responsabilidad que tendríamos que asumir. Que alguien más nos diga qué es lo justo y por qué nosotros no podríamos involucrarnos en esos procesos. Yo creo, curiosamente, que eso puede ser a través de la justicia abierta. O sea, al final, si ustedes suman todo esto, social, conocimiento, justicia abierta, participación política, democracia participativa o democracia directa, ahí está una fórmula infalible. Vamos a consensar, vamos a ponernos de acuerdo qué es lo que para ti es justo, qué es para mí justo, y vamos a llegar a un consenso. Y después de ese consenso lo vamos a respetar, porque es un acuerdo, ¿no? Y que nos ayuden otras personas con su experticia, con su experiencia, con su autoridad moral, a ilustrarnos, a señalarnos el camino, a indicarnos posibles derroteros, posibles fallas, ¿no? Pero es un modelo totalmente diferente al que tenemos ahora construido. Eso da mucho miedo, porque la verdad es construir algo, una organización social que hoy no existe. O sea, y creo que seguimos pensando que el Estado lo va a resolver. Y yo siento que ya pasamos por todo, ya estamos en la crisis y el Estado no funcionó. El tema que hacemos, ¿no? Está interesante, ¿no? Ahora, yo creo que cuando decimos ¿qué hacemos? Es una pregunta ética. Porque es ¿qué hacemos nosotros? O sea, no es, a ver, tú que tenías que haber hecho no sé qué, gobernante, tal. No, es ¿qué hacemos? Todos como sociedad. Y eso es la ética. O sea, yo sí creo que la ética sí es un espacio necesario para la construcción de este proyecto societario en el futuro. Incluso a lo mejor ya no se va a llamar derecho, que incluso la palabra derecho ya es anacrónica. O sea, y vuelvo a lo mismo, si hiciera un referéndum y diría, a ver, ¿ustedes quieren ley, derecho o quieren un sistema que resuelva sus conflictos? La gente dice que resuelva nuestros conflictos. O sea, a ver, ¿ustedes quieren sanciones, policía, cárceles, tal? ¿O quieren un sistema que les traiga paz y seguridad? Paz y seguridad, ¿no? O sea, por eso digo, yo ahí intuyo que hay algo, hay una transformación que está ahí latente. Pero pues a ver, ¿cómo ven? Hazael, hola. ¿Alguna otra intervención, pregunta, comentario?
en este lunes? ¿Todo bien? Bueno, pues si no hay más, aquí le voy a dejar. Sí, Hazael, adelante, adelante. Disculpe, doctor, una pregunta. Buenas noches a todos. Buenas noches. Desde su punto de vista, ¿los partidos políticos en la actualidad tienen ética? No, definitivamente no. Ninguna. O sea, de hecho, por ahí escribí en Axis una entrada que es así como, o se renuevan los partidos políticos o están condenados a la extinción. A ver si ahorita se las encuentro y se las comparto. Y pues un poco era por eso, ¿no? O sea, porque el partido político como institución es un mal necesario, ¿no? O sea, en nuestros tiempos. O sea, sí es una institución que necesitamos, pero es una institución que se pervirtió tanto que pues olvidó sus fundamentos, ¿no? Olvidó de qué se trataba. Y entonces, pues una de las cosas que olvidó es de comportarse de acuerdo a la ética. Y pueden simular que tienen un código de ética y que tienen un órgano de justicia intrapartidaria y no sé qué, pero en realidad, les falta muchísima convicción de estas cosas. Narváez, partidos políticos. Es cortito, ¿eh? Aquí está, se llama El futuro de los partidos políticos, cambiar o desaparecer. Si pueden, léanlo y si nos volvemos a ver esta semana en una clase de ética, lo discutimos. El insisto, es cortito, es una cuartilla. Pues muchísimas gracias, bonita noche, tengan una feliz velada y les veo en breve. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.